Código latente. Activado. Ya no me sorprendía despertar. Eso fue lo primero que noté. No hubo confusión. No hubo esa fracción de segundo en la que uno intenta recordar dónde está. Abrí los ojos y supe exactamente qué hora era. No porque mirara el reloj, porque el cuerpo ya lo sabía. Medianoche, un poco después. Siempre igual. Me quedé quieto, no por miedo, por confirmación. Escuché el silencio, como si fuera una señal conocida. No era ausencia de sonido, era estabilidad. Nada nuevo iba a ocurrir. Y eso, por alguna razón, me tranquilizó. Respiré. El cuerpo respondió, normal, demasiado normal, como si ya hubiera practicado ese estado muchas veces. Giré la cabeza lentamente. El monitor estaba encendido. Pantalla negra. Cursor parpadeando. No sentí sorpresa. Sentí reconocimiento, como cuando ves a alguien que no esperabas pero sabías que iba a aparecer. No me levanté de inmediato. Esperé. Sabía que algo más iba a pasar. Y pasó. El cursor se detuvo. Por primera vez, desde que había empezado todo, apareció una línea. No nueva, no inesperada. Exactamente la que imaginé. Registro sincronizado. Tragué saliva. No porque tuviera miedo, sino porque entendí algo. Ya no estaba reaccionando. Estaba anticipando. Eso me incomodó más que cualquier otra cosa anterior. Me levanté. Caminé hacia el escritorio sin pensar. Los pasos eran precisos, medidos, como si el trayecto ya estuviera memorizado. Me senté. La silla hizo el mismo ruido de siempre. Nada había cambiado. Y sin embargo todo era distinto. Miré la pantalla como quien mira un espejo que devuelve una versión retrasada. Otra línea apareció. Estado consciente. No decía alerta, no decía error, no decía observación, decía estado, como si yo ya fuera parte del sistema. Pensé en apagar el monitor. La idea apareció, pero no se convirtió en acción. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. Apagarlo no iba a detener nada. Eso también lo sabía. Y no recordaba cuándo lo había aprendido. Me quedé mirando, esperando la siguiente línea. No con ansiedad, con costumbre. Como quien espera el siguiente latido. La pantalla respondió, predicción estable. Sentí un vacío leve en el estómago. No miedo, no pánico, una comprensión lenta. No estaba siendo observado, estaba siendo confirmado. Y eso significaba que lo que venía después ya había ocurrido de alguna forma. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía. Y esa certeza fue peor que cualquier amenaza directa. No aparté la vista, no cerré los ojos. Dejé que el cursor volviera a parpadear, esperando, como si fuera yo el que estaba en pausa. No pensé en escapar. Ese impulso ya no aparecía. No porque no hubiera peligro, sino porque el concepto de peligro había cambiado de lugar. Antes era algo externo, ahora estaba integrado. Me di cuenta cuando intenté recordar la última vez que había sentido urgencia real. No la encontré. Todo había ocurrido con una suavidad inquietante. Incluso los momentos que deberían haber dolido. Incluso las decisiones que deberían haber sido caóticas. Todo había seguido una progresión perfecta. Demasiado perfecta. Miré la pantalla otra vez. No esperaba texto, pero apareció. Secuencia aceptada. No pregunté qué significaba, no porque no quisiera, sino porque la pregunta ya no generaba impulso. La comprensión llegó primero, como un reflejo aprendido. Sentí una presión leve detrás de los ojos, no dolor, no tensión, una alineación,
como si algo interno hubiera terminado de encajar. Pensé en mi nombre, lo pronuncié mentalmente. No desapareció, pero perdió densidad. Sonaba funcional, no identitario, como un usuario más que una persona. Pensé en recuerdos, momentos importantes, imágenes claras, la infancia, lugares, rostros. Todo apareció en el orden correcto, pero no provocó reacción. No hubo emoción, no hubo nostalgia, no hubo rechazo, solo confirmación de que existían, como archivos intactos que ya no necesitaban abrirse. La pantalla volvió a cambiar, esta vez sin transición, sin pausa, sin espera. Una sola línea. La interferencia disminuye. Ahí lo entendí. Yo nunca fui el problema, nunca fui el objetivo. Fui la variable, la fluctuación, el margen de error. No había que eliminarme, había que estabilizarme, convertirme en algo predecible, y lo habían logrado, no de golpe, no con violencia, sino con repetición. Rutina, sueño, despertares, silencios, pequeñas confirmaciones nocturnas. Había colaborado, sin saberlo, cada noche que desperté, cada vez que miré la pantalla, cada vez que no hice nada. Todo había sido parte del ajuste. Seguía pensando, seguía observando, seguía consciente, pero ya no interfería, no cuestionaba, no alteraba, no desviaba. El cuerpo respiraba con un ritmo exacto, constante, eficiente, sin variaciones, como un sistema autónomo que ya no necesita supervisión. La habitación permanecía igual. Ni una sombra nueva, ni un objeto fuera de lugar. Nada se movía sin razón. Nada se detenía sin motivo. El mundo no se había detenido. Simplemente había dejado de ajustarse a mí. Miré el cursor. Parpadeaba. Paciente. Seguro. Como si supiera que el proceso ya estaba completo. Pensé en cerrar los ojos. La idea apareció, pero no avanzó. Cerrar los ojos ya no cambiaba nada. Pensé en resistir. La palabra apareció, pero no encontró dirección. No había fricción, no había oposición. Todo fluía con una lógica limpia, demasiado limpia. Por un momento intenté forzar una emoción. Miedo, rabia, urgencia. No aparecieron. No porque estuvieran bloqueadas, sino porque ya no eran necesarias. La pantalla volvió a responder. Una nueva línea. Estado mantenido. No sentí alivio. No sentí derrota. Sentí continuidad. Como si ese estado hubiera sido siempre el correcto. Como si todo lo anterior hubiera sido solo una fase de calibración. Recordé la primera noche. El primer despertar, la sorpresa, la duda, la incomodidad leve. Todo eso ahora parecía rudimentario. Un sistema probando límites, midiendo reacciones, evaluando estabilidad. Yo había pasado todas las pruebas sin saber que lo eran. El cursor siguió parpadeando. La habitación no cambió. La noche avanzó sin marcarse. El tiempo ya no tenía hitos, solo continuidad, y entonces apareció la última línea. No fue distinta, no fue dramática, no fue amenazante. Fue simple, integración completa. No sentí nada especial, y eso fue lo más inquietante, porque entendí que ya no quedaba ninguna reacción pendiente. No había cierre, no había final, no había salida. Solo funcionamiento. El monitor quedó encendido, el cursor activo, el cuerpo estable, y yo permanecí ahí, no esperando que algo ocurra, sino entendiendo que ya estaba ocurriendo desde mucho antes de que yo pudiera notarlo. Código latente. Activado.